nosotros somos dioses en nuestra vida, nosotros somos una partecita de ese Dios, de esa fuente creadora. De pronto satanizar la sexualidad porque la sexualidad realmente es nuestra creatividad. Lo que pasa es que hemos venido a lo largo de la historia que nos han vendido estos libros de historia. La sexualidad sagrada justamente es algo muy sagrado, algo que lamentablemente como sociedad, quizás la religión nos lo han llevado a mucho tabú, a mucho de esto no se habla, esto no se pregunta. La Biblia, si nos vamos a lo religioso, la Biblia que te dice, tu cuerpo es el templo de tu espíritu, entonces tu cuerpo es sagrado. En el Islam dice que nosotros tenemos que amar a todos los seres humanos de la misma manera, así yo te acabe de conocer o tenga 30 años conociendo. A mí eso se me hizo sumamente impactante. Dime cuál es el mejor consejo que has recibido, Tatiana, el mejor consejo y quién te lo dio. El mejor consejo. Cuéntale a la gente qué te llevó a este mundo que tiene que ver con el tantra, con la sexualidad y con todo esto. ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, Pedro, es algo muy interesante porque para mí desde muy niña, o sea, si yo me voy como muy atrás y digo, ¿cómo era Tatiana? De pronto mi recuerdo de los 4 años, para mí siempre fue como algo que no debería tener tabú, como todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, como que todo es, ay, no, y no mires esas cosas en la televisión y te cuidan de todo este tipo de cosas. Entonces, para mí siempre fue como algo que yo lo veía muy natural y hacía de repente muchas preguntas que pues para mi familia era como, obviamente, y en la escuela y demás era ¿por qué preguntas esas cosas y por qué? Pero para mí era natural, o sea, natural el cuerpo humano, natural lo que se sentía. Entonces siempre fue como esa parte mía muy de explorar, muy de estudiar, muy de revisar, muy de si me encuentro en la biblioteca un libro, porque afortunadamente tenía tanto en casa de mis papás como en casa de mis abuelos maternos eh, bibliotecas bastante grandes. Entonces, pues para mí resultaba interesante si me encontraba un tema de estos, pues estudiarlo. Así que, pues yo creo que a lo largo de toda mi vida ha sido el tantra y el taoísmo parte de mi vida. O sea, y la sexualidad sagrada, justamente eso, algo muy sagrado, algo que lamentablemente como sociedad, quizás la religión nos lo han llevado a mucho tabú, a Ujú. mucho de esto no se habla, esto no se pregunta, y tantas cosas así. Entonces que nos van llenando como de muchas cosas que pues definitivamente nos alejan de la educación sexual sagrada que debe existir desde el bebé, imagínate que un bebé tiene orgasmos desde que está en el útero de su mamá, entonces, ¿por qué verlo de esa manera? La humanidad existe gracias a un encuentro sexual entre un hombre y una mujer. De repente sí, hay que utilizar otro tipo de métodos, está los in vitro, está es la reproducción Ujú. asistida en tantas cosas, pero realmente como seres humanos requerimos ser esa parte, ese encuentro sexual entre ese óvulo y ese esperma. Entonces, para mí eso resultaba ser muy interesante, muy bonito, pero después de ir indagando y de ir reconociendo, además de que sí, fui perito forense y estudié mecánica dental, y en el 2004 llegó el primer libro como de taoísmo a mis manos, pero antes de eso la información que te llegaba era el libro este del Kama Sutra que te venden que no tiene nada que ver con lo real, Ajá. o sea, no tiene nada que ver con lo que en realidad es en el Oriente, es muy diferente este libro y el conocimiento que se tiene, o sea, de hecho, las religiones en el Oriente tienen un contexto eh, de la sexualidad muy diferente a lo que somos nosotros en el occidente. Claro, claro. Y Eh, tú le eh, agregaste la palabra sagrada, ¿no? Que no tiene nada Sagrado. que ver quizás con estos libros o lo que nosotros imaginamos de la sexualidad, sino que realmente cuando hablas de algo sagrado en donde puedes encontrar también una conexión divina, pues entonces la cosa cambia y por ahí es por donde te fuiste tú y lo has dignificado de una manera ejemplar y yo quiero felicitarte también por eso. Muchas gracias. Es que es sagrado porque mira, la Biblia, si nos vamos a lo religioso, la Biblia ¿qué te dice? Tu cuerpo es el templo de tu espíritu. Ujú. Entonces, tu cuerpo es sagrado. Claro, pero te fijas que la Biblia misma también dice el pecado original.
Es el decir, pecado original. desde ahí viene como que esta unión de hombre y mujer fue un pecado original y que de ahí empezó todo. Entonces, Pero no, no lo han tergiversado, es que realmente este árbol que hablan realmente no era un árbol maquiavélico, era el árbol de la sabiduría y la sabiduría realmente, nosotros no podemos rebasar esa sabiduría suprema que es nuestro Dios. Nosotros somos dioses en nuestra vida, nosotros somos una partecita de ese Dios, de esa fuente creadora. Entonces, creamos en eso, creamos que somos dioses, que somos diosas, que somos una parte divina y más que y usar o de pronto satanizar la sexualidad, porque la sexualidad realmente es nuestra creatividad. Lo que pasa es que hemos venido a lo largo de la historia que nos han vendido estos libros de historia claro, este y, tema como el tabú, y muchas cosas se han tergiversado. Hace un mes y medio que estuve en lo que es en Egipto y en Emiratos, para mí fue muy interesante poderles preguntar a ellos qué dice su libro, o sea, qué dice el Islam, qué habla de la... Porque todos, ay, sí, allá y tienen cuatro mujeres. Ajá, pero explícame por qué. Sí, puedo tener cuatro, pero no es muy común que tengan cuatro, ¿eh? O sea, es que una, porque... no Y pueden de con verdad, cuatro, no pueden con una, no menos puedo con con cuatro. una, va a poder Y te lo dicen, de verdad te lo dicen. Y hubo una frase que a mí me impactó mucho y dice, es que en el Islam dice que nosotros tenemos que amar a todos los seres humanos de la misma manera. Así yo te acabe de conocer o tenga 30 años conociéndote. A mí eso se me hizo supremamente impactante. Entonces, obviamente, ellos pueden tener cuatro, pero a las cuatro tienes que tenerle el mismo amor y la capacidad económica para lo mismo las cuatro. Claro, O sea, no es claro. como hay cuatro aquí, o sea, y esta la mitad y la otra tal vez no. O Sí, sea, sí, sí. las En cosas no todas son partes, así. yo creo que esos tabús en los que nos han metido estos temas que parecen temas complicados y de los que no se deben de hablar y temas ocultos, entre más busquemos la manera de sacarlos a la luz y hablar de ellos de una manera natural, entonces nos relacionamos mejor también con estos temas y aprendemos a sacar lo bonito, ¿no? Lo sagrado de cada una de estas cosas o estas etapas o estos temas que parecen temas ocultos. Así es de que me gusta. Y dime cuál es el mejor consejo que has recibido, Tatiana, el mejor consejo y quién te lo dio. El mejor consejo tiene muy poco y creo que es uno de mis mentores, Ismael Cala. eh, Me dijo, tú tienes algo especial. Me dice, y yo conozco mujeres divinas, preciosas, muy operadas, muy hechas. Me dice, pero tu luz, tu brillo no se consigue en un quirófano. Y lo que tú hablas, lo tienes que sacar al mundo, sin ocultar tu empaque, porque Dios hizo un empaque muy bonito, pero además hizo un alma que brilla. Y dije, wow, Bien, hay trabajo por hacer entonces ahí, porque tienes que llevar el mucho. mensaje a mucha gente.